Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más del seminario del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte, que se lleva a cabo todos los viernes a mediodía y que está asociado a dos líneas de investigación que tenemos en el laboratorio, que está ubicado en el primer piso de la UMIES, que es el laboratorio 7. Y como siempre, pues tenemos esta sesión los viernes. Les agradecemos su presencia. En esta ocasión nos va a presentar Liliana Aguilar Pineda, apenas lo que hizo en su servicio social y que después va a continuar como su tesis de licenciatura, que tiene por título Estudios de la transferencia de masa con aplicación en el liberado de fármacos. Ella lo que nos va a presentar es una investigación bibliográfica que hizo de las situaciones que se usan para liberado de fármacos como primer punto para desarrollar su tesis. Yo soy su director de tesis y los profesores es el doctor Edson Emilio Herrera Valencia y Luis Antonio Ramírez Torres, maestro Luis Antonio, que son también colaboradores del laboratorio. Agradezco también a los coorganizadores de este laboratorio, a la doctora Catalina Soriano Correa, al doctor Luis Medina Torres y a la doctora Guadalupe Salinas Juárez. Y bueno, sin más preámbulo, le voy a pedir a Liliana que comience y que deje un tiempo al final para las preguntas. Adelante, Liliana. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Liliana Aguilar Pineda. Soy pasante de la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Antes de comenzar, quiero agradecer el espacio a los representantes de la Sociedad Mexicana de Rheología, a los coasesores de esta tesis y al doctor Fausto, quienes han permitido el desarrollo de esta investigación titulada Estudio de transferencia de masa con aplicación en el liberado de fármacos controlados. A continuación les voy a presentar los avances preliminares que tenemos hasta este momento. No avanza. Ya. El contenido de esta presentación abarca una introducción, un marco teórico en el que tomaremos temas de liberación, modelos matemáticos controlados por la difusión, sistemas de depósito y sistemas matriciales, la justificación, la hipótesis, objetivos, y analizaremos un poco el proceso que tenemos y, por supuesto, la bibliografía. En el campo clínico se desea que en primera instancia un fármaco actúe sobre un órgano o tejido en específico. Acto seguido, que su dosis terapéutica permanezca constante durante determinado tiempo. Las formas farmacéuticas de liberación modificada han permitido vislumbrar esta posibilidad hacia una administración de fármacos más efectiva y eficiente. Estas formas han adquirido en las últimas décadas mucha importancia debido a las ventajas que presentan frente a otros sistemas de liberación. En la tabla 1 podemos observar algunas ventajas ya reportadas en la literatura, que incluyen la reducción en la dosis y la frecuencia de administración, reducción de los efectos secundarios, efecto terapéutico prolongado y reducción de las fluctuaciones del nivel de fármaco en la sangre. Esta última ventaja la vemos reportada en la figura 1, donde se nos presenta una gráfica que compara las diferentes formas de liberación, midiendo la concentración de fármaco en la sangre. Si observamos, la forma convencional es la que presenta más alta concentración, lo que derivaría en altas posibilidades de efectos secundarios. Para estos sistemas de liberación, el modelado matemático juega un papel muy importante, ya que él nos proporciona información relevante acerca del transporte, procesos químicos involucrados, el efecto de los parámetros de diseño y la geometría del dispositivo. El siguiente estudio surge con la necesidad de contribuir al diseño de estos sistemas inteligentes, con lo que se pretende hacer una revisión de los modelos cinéticos que se encuentren gobernados por la difusión
y compararlos con un modelo propuesto por nosotros donde impliquemos la transferencia de masa a fin de observar su comportamiento con datos experimentales previamente reportados. Los datos de los que les hablo están reportados en la figura 5 en una gráfica. Estamos hablando de dos medicamentos, uno la cefalexina y otro la aspirina, y se muestra el perfil de liberación a diferentes concentraciones. De manera puntual, estos datos están basados en esta tabla 2, donde el perfil de correlación nos dice que el mejor ajuste se presentó a los modelos de Korsmeyer y Pepas, y Pepas y Salim, perdón. Estos resultados fueron ajustados a los modelos que les acabo de mencionar, y si analizamos los datos obtenidos, nos damos cuenta que para el parámetro N respecto a la aspirina, tenemos resultados circundantes en 0.5, lo que indicaría que estamos presentes frente a una cinética de difusión tipo fickiana. Para los valores de N en la cefalexina, los valores reportados están por debajo de los valores, lo que nos indicaría la existencia de varios procesos simultáneos. En la ecuación 1 y en la ecuación 2 podemos ver respectivamente estos modelos cinéticos, las ecuaciones de estos modelos cinéticos. La industria farmacéutica es reconocida como una de las industrias más exigentes en cuanto a estándares de calidad. Por esta razón, pretendemos contribuir a la búsqueda de estrategias basadas en la ingeniería para consolidar sistemas de deliberación más efectivos. La implicación de fenómenos de transporte en el modelado matemático ayudaría a predecir el comportamiento de estos mecanismos de liberación de una forma más certera, sin la necesidad de estos costosos y largos bioestudios. Las formas farmacéuticas o galénicas están formadas por el conjunto del principio activo y el excipiente. Estas formas deben de cumplir dos objetivos en general, que es alcanzar el lugar de acción a una temporalidad adecuada. De esta forma distinguiremos entre las formas farmacéuticas de liberación convencional y las modificadas. Las formas farmacéuticas convencionales son aquellas que no han sufrido modificaciones en su velocidad, lugar o momento de liberación, mientras que las modificadas son definidas por la farmacopea como aquellas que eligen las características de liberación en el curso o localización para lograr un objetivo terapéutico o alguna conveniencia terapéutica, que claro no ofrece la convencional. Estas formas modificadas pueden clasificarse atendiendo un objetivo, ya sea que decidan controlar la velocidad de liberación o que se enfoquen en el lugar de acción. De esta forma nosotros reconoceremos entre sistemas temporales y sistemas espaciales. Los sistemas espaciales están relacionados con la orientación del fármaco y los temporales hacen referencia al control de la velocidad. Aquí también hay otra clasificación y podemos distinguir entre formas farmacéuticas de liberación retardada, prolongada, pulsátil y sostenida. La sostenida es en la que está basado este estudio y haremos un poquito de hincapié. Estas formas liberan en un principio la cantidad necesaria de fármaco para conseguir una respuesta rápida farmacológica y después lo hace de manera constante y adecuada a las necesidades. Pertuso y colaboradores aseguran que las tasas esperadas de liberación de algunos fármacos están basadas en diferentes ecuaciones que describen el perfil de difusión. Y sin importar la complejidad de estos medios, son los modelos basados en fenómenos derivados de las leyes de Fick, de los cuales obtenemos los modelos matemáticos que describen los perfiles de liberación y nos permiten comprender la correlación que existe entre datos in vivo e in vitro.
En la tabla 3 podemos ver resumidos algunos de estos modelos cinéticos. En la ecuación 3, perdón, podemos ver el perfil de liberación de un fármaco obtenido a partir de la segunda ley de Fick, que está sujeto a ciertas condiciones límites para la liberación unidimensional de microesferas. No haremos mucho hincapié en esta ecuación porque la veremos más adelante y explicaremos de dónde sale y por qué. Las condiciones de contorno para estos sistemas están influenciadas por el proceso de transferencia de masa en la superficie y el volumen del sistema circundante. Sobre la base de estas condiciones hay 3 casos principales que comúnmente hay que considerar. 1, la resistencia a la transferencia de masa en la superficie es insignificante y el medio de liberación circundante es infinitamente grande, es decir, que estamos en condiciones de sumidero perfectas, lo que implica una concentración en la superficie de la matriz constante. El caso número 2 es la transferencia de masa en la superficie es infinita y el volumen circundante está en perfectas condiciones de hundimiento. Por último, el sistema circundante es un volumen finito bien agitado, lo que implica la concentración del sistema está cambiando con el tiempo. En las figuras 7 y 8 podemos ver las micrografías electrónicas de barrido de este tipo de geometrías. Los sistemas de liberación controlados por difusión también pueden clasificarse como dispositivos de depósito y de matriz. A grosso modo, los sistemas de matriz, el fármaco se encuentra homogéneamente ocluido dentro de una matriz polimérica. Para ejemplificar mejor, observemos la figura 6, que nos habla de un esquema de liberación controlada con fármaco disperso homogéneamente. En la figura A, nosotros estamos en presencia de una matriz erosionable. Si observamos, en un principio tenemos el fármaco ocluido en esta parte y conforme avanza el tiempo, la matriz se va erosionando hasta llegar al ingrediente activo, ¿no? O el fármaco ocluido. En la figura B, nosotros estamos en presencia de una matriz hinchable y es el mismo caso, ¿no? Un fármaco ocluido en el núcleo, por llamarlo de alguna forma, y a diferencia de la erosionable, esta matriz va formando una capa de gel que al pasar el tiempo se vuelve un poco más ancha, por decirlo de alguna manera, lo que inhibe la liberación del fármaco. El modelo de reservorio o de depósito es el modelo más simple para la liberación de fármacos desde una esfera, según dicen algunos autores. Como principio de estos sistemas, se asume que el fármaco está confinado por una esfera, el cual se difunde hacia el exterior. En la ilustración 7, nosotros vemos un esquema de la sección transversal de esferas cargadas con fármacos, donde A es un sistema de depósito del que estamos hablando, B es un sistema de fármaco disuelto y C es un sistema de fármaco disperso. En el sistema de reservorio o depósito, el fármaco está confinado en una capa esférica de radio exterior R y de radio interior RI. Lo que quiere decir es que el fármaco debe difundirse a través de este polímero con espesor R-RI. En el caso de sistemas disueltos, el fármaco se disuelve uniformemente a la concentración de inicio de la matriz polimérica, que es la letra B. En el sistema de fármaco disperso, el radio de la interfaz interna
que es este, y la matriz se va encogiendo conforme transcurre el tiempo. Para los objetivos de este trabajo tenemos que deducir un modelo matemático para la liberación de fármacos por medio de la teoría de transferencia de masa con la finalidad de compararlo con los datos experimentales. En objetivos particulares tenemos investigar los modelos de liberación de fármacos actuales, aplicar el principio de fenómenos de transporte para la relación de transferencia de masa, obtener el perfil de concentraciones y comparar los datos, comparar los datos experimentales con nuestro modelo propuesto. En la hipótesis tenemos que la liberación del fármaco es muy lenta, entonces la asunción del estado pseudoestacionario es adecuada para la deducción del modelo. Para facilitar el estudio de esta investigación, se asumirá la aproximación de estado pseudoestacionario durante todo el proceso del modelado. El sistema a considerar será un dispositivo de geometría esférica y se asentará el transporte de masa en dirección radial a todos los puntos del sistema. En la parte izquierda de la pantalla podemos observar algunas de las consideraciones para estos sistemas, donde asumiremos el sistema es pseudo binario, porque solo consideraremos al principio activo y al medio circundante. La geometría esférica que ya habíamos mencionado, representada en la figura 8, donde el fármaco está ocluido en el núcleo. La asunción de estado pseudoestacionario, porque asumimos que la difusión de en el medio será tan lenta que podemos manejarla de esta forma. Flujo en dirección radial, esto con la finalidad de hacer los cálculos un poco más sencillos. El proceso es isotérmico, no existe ninguna variación respecto a la temperatura. El flujo difusión unidireccional, que ya la había mencionado. No existe convección porque no hay movimiento de partículas y no existe tampoco ningún tipo de reacción química. A continuación les presento un poquito del modelado matemático. Nosotros partimos de la asunción de un sistema binario, ¿no? Donde A representará el ingrediente activo, por decirlo de alguna manera, y B el medio circundante. Partiendo de esta primera ecuación, nosotros despreciaremos el término de reacción química porque ya habíamos dicho que no había. Posteriormente manejamos la ecuación en términos de flujos y despreciamos el término convectivo porque tampoco hay. Esta ecuación es trasladada a las coordenadas esféricas, donde por tratarse de un proceso unidireccional, despreciaremos los términos en dirección angular y en dirección axial. Una vez que se ha hecho este arreglo, nosotros obtenemos esta ecuación de aquí, en la que implicaremos la primera ley de Fick y sustituiremos el término de flujo difusivo para obtener la siguiente ecuación, que es esta. En este apartado pues se hace un arreglo de signos y se llega a esta, la ecuación para nuestro modelo matemático. Hasta este momento hemos determinado el modelo matemático que pensamos implementar para los datos experimentales que les había mencionado. Y es hasta aquí donde ha llegado mi investigación y sería todo. A continuación les presento mi bibliografía. Aquí está.
Y eso sería todo de mi parte. Bueno, muchas gracias, Liliana. Pues vamos a ahora pasar a la sesión de preguntas y respuestas, donde pueden comentar mediante chat o pueden levantar la mano para que les permitamos hacer la pregunta. Y pues, por favor, cualquier inquietud o comentario, incluso se aceptan críticas para mejorar el trabajo, que a sus compañeros les puedan servir en el futuro. Entonces, no sé si quieras comenzarles. Adelante. Sí, doctor, gracias. Gracias por tu presentación, Liliana. Muchas gracias. Que te tomes el tiempo de venir aquí a los seminarios. Sabemos que tú estás trabajando actualmente, ¿verdad? Sí, Todavía profe. hay un poco de trabajo que hacer, ¿verdad? Pero creo que ya el punto más importante de tu investigación, creo que ya lo entendiste. Ya la siguiente parte, pues es efectivamente el modelado, comparar con datos experimentales y tal. Mi primera pregunta sería, Liliana, si ya existen estos modelos que son de naturaleza empírica, ¿verdad? Pepas, Cosmeyer, etcétera. ¿Por qué surge la necesidad de que tú tengas que buscar un modelo que sea teórico si ya los modelos empíricos ajustan bien a los datos experimentales? ¿Qué podrías decir respecto a eso? Bueno, muchos de los modelos no dejan mucha incertidumbre en cuanto a los procesos de difusión. Si bien presentan algún tipo de ajuste, un buen ajuste a estos modelos, dejan muchas incógnitas. Y hay muchos parámetros que no se evalúan con estos modelos. Entonces, la implicación de la transferencia de masa nos ayudaría a ver desde una perspectiva más técnica qué fenómenos intervienen en el proceso. Sí, No exactamente. sé si... Es correcto. De hecho, dadas las consideraciones que tú estableciste en tu exposición, de hecho, la ecuación de balance de masa depende de propiedades físico-químicas como la difusividad, ¿verdad? Cosa que no se especifica, por ejemplo, en los modelos de Pepas y Cosmeyers. Efectivamente son empíricos, pero esas constantes de ajuste, pues en realidad no tienen un significado físico como tal. De hecho, hablaban sobre difusión fickiana, ¿verdad? En tu Así modelo es. tú estás considerando efectivamente la difusión fickiana. Estás describiendo el flux de masa molecular por medio de la primera ley de Fick. Y de hecho, como tú lo mencionas, eso ya es un aspecto técnico, ¿verdad? Teórico, tiene su significado físico, su interpretación. Ya desde ese momento, pues ya estás ganando precisión, ¿verdad? Bueno, mi siguiente pregunta sería, Liliana, ¿podrías darnos más detalles acerca de la suposición de estado pseudoestacionario? ¿Más que, perdón? Que seas un poco más detallada en decirnos qué significa el estado pseudoestacionario, ¿verdad? Porque tú estás trabajando un sistema en estado transitorio. ¿Pero a qué se refiere pseudoestacionario? En el caso de nuestro sistema, nosotros, al asumir el estado pseudoestacionario, estaríamos implicando que los medios en los que se interactúa o el entorno en el que se interactúa nuestro principio activo con el medio está estático. No es que sea real, ¿no? Sino que lo hacemos así porque la difusión es tan lenta entre el medio que básicamente podríamos tomar esa asunción para simplificar el problema. Sí, creo la idea la conoces, pero hay que ordenarla un poquito. Se dice pseudoestacionario porque la difusividad es rápida en comparación a la disminución del radio de la esfera, ¿verdad?
De hecho, tú lo puedes ver en tus gráficas de liberación del fármaco con respecto al tiempo. Tarda horas en Ajá, disolverse la esfera, ¿verdad? Y el proceso sí, de difusión es más rápido. Entonces, el proceso de difusión, al ser más rápido, pues no va a tomar en cuenta la reducción del tamaño del radio de la esfera y lo puede separar, ¿verdad? Como procesos independientes. A eso se refiere estado pseudoestacionario, ¿ok? Eso hay que tenerlo ok, bien presente, porque es una de las consideraciones más fuertes que tú estás realizando en tu trabajo y efectivamente es para hacer tratable el sistema. De por sí la ecuación resultante es bastante complicada. eh, si tuviéramos frontera móvil, pues todavía peor, ¿no? Muy bien. Y ya por último, ya para permitir más preguntas, aunque hay un poquito de tiempo, ¿tienes idea de cómo resolver la ecuación diferencial parcial resultante de tu balance de masa? siendo honesta, profe, ahorita no me he adentrado mucho en esa parte. Estoy leyendo un poco, pero aún no tengo la idea clara de cómo resolverla. Sí, no hay ningún problema. De hecho, para eso son estos seminarios, para empezar a establecer objetivos, ¿no? El objetivo Sí, ahora es resolver esa ecuación diferencial parcial, ya sea de manera numérica, en matemática, pero me parece que sí tiene solución analítica ahí. A ver si el doctor Emilio nos podría ayudar en ese sentido. Pero creo que es con series de Fourier. Pero bueno, es una cuestión que hay que investigar, ¿verdad? O de plano resolverla de manera numérica, ¿ok? También hay que de establecer las acuerdo. condiciones de frontera. Eso también nos falta, ¿de acuerdo? Sí, Bueno, profe, pues nuevamente, gracias, felicidades por tu presentación, Liliana, y esperemos que avances, que tengas más avances ya después, ¿verdad? Ya te estaremos viendo aquí en los seminarios. Gracias, claro Lupita. que sí, profe. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Pues el doctor Edson tiene levantada la mano. Adelante, doctor. Sí, Liliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que te Buenas encuentres bien, tardes, ¿no? profe. Y mira, Sí, muy bien, gracias. qué bueno. Fíjate que está muy interesante este tema y yo creo que sí debemos de poner mucho énfasis en la parte del modelado. Si escuchas un poquito de ruido es porque estoy en un lugar donde hay mucha gente, pero creo que puedes atacar este problema desde varios puntos de vista. Por ejemplo, efectivamente las ecuaciones que se están presentando tienen solución analítica mediante transformadas integrales que las puedes ocupar aquí. Otra de las cosas es que te recomiendo que busques en el BERT de fenómenos de transporte en el capítulo 18 de la edición vieja, o sea, la naranja, hay un problema que se trabaja en liberado de fármacos, que lo presentó un alumno de doctorado, pero me parece que lo podrías utilizar, es el 18C2. 18C2 es el problema que puedes utilizar para intentar hacer todo esto, ¿no? Entonces es importante que busques ese problema. Segundo, uno de nuestros estudiantes está estudiando este tipo de sistemas con las ecuaciones que son análogas a las de Maxwell-Cataneo, que son ecuaciones que tienen que ver con la transferencia de masa en medios con liberación de fármacos, pero ahí tendrías que obtener una permeabilidad del sistema que está relacionada con la difusión o la capacidad que tiene un sistema para liberar el fármaco. Entonces, creo que esas dos opciones te pueden ayudar a resolver el problema que tienes, ¿no? Sí, Obviamente es un problema complicado, pero afortunadamente tenemos varios datos experimentales, artículos del doctor Fausto, y que podemos utilizar esa cuestión. Eh, una de las preguntas que te quisiera yo hacer, más allá de cualquier cosa, que es lo que te van a preguntar en tu examen profesional, es por qué es importante el liberado de fármacos y a qué se refiere el liberado de fármacos controlados. ¿Por qué es importante este tema que tú estás estudiando? em, es importante porque eh, es Es una que, necesidad, ¿no? ajá,
es una necesidad que se tiene y que constantemente se está actualizando porque estos fármacos, el liberado de los fármacos es de suma importancia para el desempeño del medicamento, ¿no? O la ventaja terapéutica que buscamos. Entonces, hacer hincapié en en esta línea de investigación abre la posibilidad de o mejorar los fármacos o desarrollar investigación en base a ellos, con base en ellos. Fíjate, por ejemplo, te voy a comentar una cosa. Ahí tienes que ser muy precisa en la cuestión que estás estudiando. Imagínate que mamá, que yo creo que está ahorita viendo telenovelas, que está descansando, es una persona diabética. Y es una persona diabética y tiene cuestiones que tienen que ver con enfermedades relacionadas con la diabetes. Entonces, hay fármacos que los deben de dar de poco en poco para que no afecte las cuestiones que tiene a raíz de la diabetes. Entonces, una de las motivaciones, ¿por qué es importante? Porque cada persona va a responder diferente a un químico, a un fármaco. Y dependiendo las enfermedades que tenga, es importante que la cantidad de medicamento no sea tan agresiva para que responda paulatinamente su sistema. Entonces, es importante que seas muy precisa, porque alguien te puede decir, bueno, vamos a liberar fármacos, pero no sea de manera controlada. ¿Cuál es la ventaja entre que sea controlada o no controlada? O sea, es algo que te van a preguntar básicamente. Otra de las preguntas que te pueden hacer, ¿cuáles son los mecanismos de transferencia de materia que vas a involucrar ahí? Y no puedes divagar, o sea, debes decir muy puntual, es difusión, convección, mecanismos interfaciales, o sea, tienes que ser muy precisa en esa cuestión. Entonces, a mí sí me gustaría en ese punto que puntualizaras esos tres comentarios que son, ¿cuáles son los mecanismos importantes de transferencia de masa? Segundo, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Que es muy importante tu motivación. La motivación es obviamente que es la salud, pero se puede utilizar a otro tipo de sistemas, por ejemplo, de salud, por ejemplo, al cáncer, al liberado de fármacos en cáncer. Tú sabes que utilizan partículas para irradiar las moléculas o los sistemas que no tienen, que tienen este crecimiento de células descontroladas, y eso es un liberado de fármacos. Entonces, esas partes sí te voy a pedir que las aclares en el siguiente seminario, los mecanismos de transferencia, por qué es importante tu tema, por qué es vital tu tema, que es muy interesante, y cuáles serían las diferencias entre un liberado de fármacos controlado y si existe el no controlado, ¿no? Porque igual te estoy diciendo una cosa que no es correcta. Entonces, todo eso debe ser muy preciso, ¿no? Pues, que estés más en contacto con nosotros, que estés trabajando fuerte ahí en el laboratorio, y pues bienvenida otra vez, ¿no? Entonces, nada más sería, por el momento, en esta primera ronda, lo que te puedo hacer de preguntas. En una siguiente ronda, ya te estaré haciendo más preguntas, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Edson, por tus preguntas y pues que las tomes en cuenta, Liliana, para tu siguiente presentación. Claro. Por aquí la doctora Lucila pide la palabra. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Lucila. Estoy trabajando ahorita en una estancia postdoctoral con el doctor Octavio Manero Brito y con el doctor Luis Medina. Básicamente, lo que yo te quiero preguntar es, ¿sabes de qué están formadas la mayoría de las matrices poliméricas que contienen los fármacos? Porque esa es una de las partes más importantes para la liberación. ¿Cuál es el más importante? Ajá. Hay Pues, unos polímeros que se usan más para contener fármacos. pues yo vi que algunos estudios reportaban algunos biomateriales
exactamente no recuerdo cuáles eran estos polímeros. Algunos eran combinaciones, pero exactamente no recuerdo, doctora. Ok, mira, la importancia que tienes de considerar ahí, que veo que ustedes consideran una parte de la matriz, es que la mayoría son almidones. ¿Por qué son almidones? Porque nosotros tenemos enzimas que son las amilasas y que tienen obviamente, pueden romper enlaces alfa-amilasa. Cuando pasa eso, empiezan a romper y empieza a liberarse el fármaco. Entonces, obviamente ya hay diferentes tipos de, vamos a decir, de acarreadores de fármaco, que pues ya bueno, hay mezclas entre otros tipos de hidrocoloides, ¿no? O otro tipo de fuente. Y obviamente es ahí donde viene la parte de la liberación controlada, ¿no? Que se va rompiendo lentamente de acuerdo a los enlaces que tienen este tipo de polímeros. Entonces, sí es importante que consideren todo eso porque obviamente entre más cerrada es la matriz polimérica, más difícil es la difusión. Okay. Bueno, es una consideración que deberías de tomar en cuenta. Y Claro obviamente que sí. ver ese tipo de polímeros, cuáles son los polímeros que se utilizan para tener este tipo de fármacos, ¿no? De todos los tipos de fármacos que hay. De Muchas acuerdo, doctora, felicidades. Me muchas gusta mucho tu investigación. gracias. Sí, gracias a la doctora Lucila. Sí había oído de usted a través del doctor Luis Medina. Mucho gusto y pues, qué bueno que asiste y nos comparte su conocimiento en estos seminarios y sobre todo los comentarios que los tomes en cuenta, Lidia, te van a ayudar mucho. No veo más manos levantadas, pues voy a aprovechar para preguntarte. Guadalupe. Adelante, doctora. Guadalupe. Sí, gracias, doctor Fausto. Muchas felicidades, Liliana, por tu trabajo que estás desarrollando. Yo tengo dos sugerencias, no son de fondo. La primera es sobre tus referencias bibliográficas. Veo que, por lo menos las que nos mostraste, son de 2003, más o menos. La más reciente que alcancé a ver fue de 2010. Yo te sugiero que hagas una revisión más actual de las investigaciones relacionadas con tu trabajo. Sí es cierto que a veces hay muchas referencias que son clásicas o indispensables de hace, no sé, 20 años, pero el hecho de que tengas referencias más actuales, pues vas a leer más y eso te va a ayudar muchísimo, Liliana, para responder, por ejemplo, para responder una de las preguntas del doctor Edson, ¿no? Que seas más contundente, que seas más firme, e incluso preguntas que te acaba de decir la doctora Lucila. Sí te recomiendo que leas más, que hagas más a profundidad tu investigación, tomando en cuenta las referencias más actuales que hay acerca de tu tema. Y la segunda sugerencia también es de forma, es en tu presentación. Bueno, como tienes varias ecuaciones, sí sería bueno que utilizara las herramientas de animación o de alguna otra manera para, por ejemplo, las ecuaciones, ¿no? Porque nos decías, bueno, tenemos esta ecuación y luego haciendo unos arreglos de signos llegamos a esta otra. Pero a veces no alcanzamos a ver cuál es la que está señalando, de cuál partes a cuál llegas. O entonces tal vez las animaciones en las que vas mostrando por pausas, tenemos esta ecuación, hacemos un arreglo y tenemos esta otra, pero ya la estamos viendo, o algún diagramita, no sé, de alguna manera que tu presentación también sea un poquito más interactiva. Bueno, es mi sugerencia y de verdad te felicito por tu trabajo. Sigue adelante, vas muy bien y a acelerar más toda la investigación, ¿sale? Claro que sí, doctora, muchas gracias. Tomar en cuenta sus comentarios. Hasta luego. Sí, gracias a la doctora Guadalupe Sánchez, que ella está en el CAP, en León, Guanajuato, que también participa mucho en estos seminarios. Y bueno, Liliana, entonces aprovecho también para hacerte comentarios. Obviamente, tú apenas estás iniciando en este tema, apenas en tu servicio social hiciste una revisión documental, y sí es bueno que actualices las referencias, una muy buena sugerencia de la doctora. Entonces, pues ahí ya tienes trabajo ahí por hacer. Y también yo te recomiendo
que en la medida de lo posible, pues, trates de no leer lo que vas a decir, ¿no? Que trates de practicarlo para que no se vea que lo estás leyendo. En cuanto a preguntas, pues, mencionaste la ley de Fick. Esta ley, pues, se ve durante la carrera de Ingeniería Química, en otras carreras también, y es muy importante. De hecho, la ven desde fenómenos de transporte, ¿no? No sé, y creo que no vi la ecuación. No sé si nos podrías hablar un poco más acerca de la ley de Fick y para qué se usa. La ley de Fick, en el modelado matemático nosotros la involucramos para, bueno, se utiliza para relacionarlo con la difusividad. ¿No? em, em, no tengo la idea clara. Perdón, ¿lo hizo yo o ya no sé? Ya ahorita Ah, ya ya. está. Hola. No sé si sí, no te escuchaba. Eh, bueno, decía yo que básicamente es el transporte de materia que está relacionado con la difusividad, ¿no? Ok. Ese fenómeno de difusión que se ve desde el primer semestre de la carrera, yo creo que en laboratorio de ciencia básica, ¿cómo explicarías tú a una persona que no sabe cuál es el fenómeno de la difusión? ¿Cómo se lo explicarías en términos simples? Así con un ejemplo práctico. No sé, en laboratorio, ¿cómo hicieron el experimento de difusión cuando llevaste ciencia básica? Pues básicamente este fenómeno lo vemos de manera común y puedo ejemplificarlo con tal vez un gas o algún tipo de sustancia, sí, un gas puede ser, que se difunde en el medio cuando dejamos la estufa abierta tal vez, y se va, hay una interacción entre ambos y se entrelaza entre las moléculas del medio. Se dispersa, ¿no? Se dispersa, perdón. ¿Por qué ocurre la difusión? ¿Por qué crees que ocurre? O sea, tú dejas abierta, como dijiste, la llave del gas y está el aire circundante. ¿Será un proceso que ocurre naturalmente o hay que hacer algo para que se distribuya ese gas? Es un proceso natural, ¿no? Ajá. ¿Y por qué crees que se distribuye? O sea, ¿por qué no se quedan separados los dos gases? No lo tengo claro. Entonces, pues obviamente faltan cosas que tienes que repasar, que ya algunas ya se te olvidan, pero simplemente hay que repasar. A ver, aquí en el chat te comentan que como concepto te recomiendo Iván González, puedes decir que la liberación controlada facilita mantener la homeostasis, equilibrio de la condición interna del cuerpo, ya que una rápida liberación afecta el correcto funcionamiento de los sistemas del cuerpo y una liberación muy lenta puede no lograr el efecto deseado. Ahí es una recomendación que te hacen en el chat. Gracias.
De acuerdo. Bueno, te decía, Gracias. pues hay que repasar, hay que conocer estas bibliografías, hay que investigar sobre los materiales que se usan para encapsulamiento. Y bueno, ya tienes ahí tarea para tu próximo seminario. No hay más preguntas, así que ya estamos cerca de la hora. Les agradezco nuevamente a todos por su asistencia. Gracias por ayudarnos por su participación en estos seminarios y además que le transmitan su conocimiento a los estudiantes. Eso les ayuda mucho a ellos. Y que los estudiantes se expongan y aprendan a entender sus trabajos, que también es un objetivo de estos seminarios. Y también difundir los trabajos que estamos realizando en el laboratorio de radiología y fenómenos de transporte. Nuevamente, gracias a todos y nos esperamos la próxima semana. Ya les estaremos mandando el cartel con la información de la presentación de la próxima. Que tengan buena tarde. Gracias, buena tarde. Hasta luego a todos. Gracias, Liliana. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.